Muy bien. Esto fue nada más para comenzar ya la parte de las densidades. Ahora quiero que hablemos un poquito de la dosis de radiación. A inicios de esta plática les decía yo, la radiación no es inocua, o sea, sí causa cierto daño. Acuérdense que es un tipo de energía ionizante, es decir, que al momento de impactar los átomos de nuestro cuerpo, sobre todo el ADN de nuestras células, puede crear alteraciones en su configuración, creando mutaciones de nuevo y por lo tanto puede predisponer a cáncer. Esto no es inocua, ¿ok? No hay que pedir estudios tomográficos como si estuviéramos pidiendo laboratorios de sangre así súper fácil. No, eso tiene que estar muy bien justificado porque vamos a radiar al paciente. Hay tres categorías principales cuando hablamos cuando estamos hablando de radiación en general, de la dosis de radiación. Una es la exposición, otra es la dosis absorbida y otra es la dosis efectiva. La exposición prácticamente es una unidad de medida de la dosis de radiación, pero que le compete únicamente como al tomógrafo y se refiere al circulito por donde el paciente atraviesa, el arito ahí, justo ahí, esa zona del cuerpo que en ese momento está dentro del aro, esa área, ese volumen donde el paciente está siendo atravesado, vamos a decir, por ese aro, eh, es la zona de exposición. Esa zona de exposición normalmente se puede medir la radiación que hay en ese círculo, en ese aro, mediante detectores especiales y son prácticamente para medir la cantidad de radiación que emite ese tomógrafo. Es decir, que este valor de exposición, la dosis de exposición, básicamente me sirve para saber si mi tomógrafo marca Siemens, ¿qué dosis de exposición tiene? Mi tomógrafo marca General Electric, ¿qué dosis de exposición tiene? Mi tomógrafo marca Toshiba y así entre todas las marcas. Básicamente, esta medida de dosis de radiación, que es la de exposición, va en relación a la cantidad de radiación que hay en esta zona del gantry, en esta zona central. Y se mide en esta unidad de medida que está aquí, que son columbus por kilogramo la unidad de medida. Después está la dosis absorbida. Esta es importante porque esa es la dosis que prácticamente se va a quedar en el paciente y es una dosis de radiación que, vamos a decir, podemos medir, obviamente a partir también de la dosis de exposición. Necesitamos saber cuánta radiación salió del tomógrafo para después calcular cuánta dosis fue absorbida por el paciente. Pero la dosis absorbida va mucho más allá, depende de la zona del tejido, de la zona del cuerpo humano que estemos radiando, el tejido que esté en esa zona y el volumen corporal del paciente total, el tamaño del paciente. No es lo mismo la cantidad de radiación absorbida en un paciente que es más grande que en uno que es más pequeño, a pesar de que la fuente de radiación sea la misma. Entonces, la dosis absorbida es prácticamente la medida de la energía absorbida por masa. Esta es la dosis de radiación que recibe el paciente y se mide en grays. Y por último, tenemos la dosis efectiva. La dosis efectiva es prácticamente el tipo de dosis de radiación que ustedes van a ver, no nada más en el ambiente médico. No es la única unidad de medida que utiliza el médico para decirle a su paciente, oye, pues mira, la radiación que tuviste con este estudio es similar a la radiación que te hubiera dado un vuelo transatlántico, por ejemplo. Este tipo de medición también la vamos a encontrar en la industria, por ejemplo, gente que maneja materiales radioactivos para la creación de ciertos componentes de ciertos aparatos, pues que emiten radiación, pues esos pacientes se pueden exponer también a radiación y esa radiación a la que se exponen estas personas, no pacientes, estas personas, también se mide de esta forma, con la dosis efectiva, que son los sieverts. Ese tipo de radiación no nada más está tomando en cuenta la radiación emitida desde la fuente, sino también la dosis como absorbida por el paciente, pero toma en relación un aspecto muy importante que las otras dosis de radiación no toman en cuenta, y es la radiosensibilidad que tiene específicamente ese tejido ante la radiación.
No es la misma la radiosensibilidad en un cerebro que en un mediastino, que en un hueso, que en un testículo, que en un paciente pediátrico que tiene sus epífisis o sus núcleos de osificación todavía presentes a un paciente adulto que ya no los tiene. Entonces, por eso es que la dosis efectiva es buena para determinar el potencial riesgo de desarrollar cáncer a largo plazo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de dosis efectiva, estamos englobando dosis absorbida más la radiosensibilidad del tejido y la potencial posibilidad de que en algún momento se desarrolle cáncer por haberse sometido a ese tipo de radiación. ¿Ok? Entonces, la dosis efectiva me va a servir para compararlo con otras cosas. Por ejemplo, la radiación natural, es decir, la que proviene de la energía cósmica que viene del espacio, la radiación que tiene que ver con la altura de la ciudad en la que vivimos. Recuerden que lugares más altos están más expuestos a radiación ambiental que lugares o ciudades que están a nivel del mar. Eh, También tiene mucho que ver si vivo cerca de una planta nuclear o no vivo cerca de una planta nuclear, o si vivo cerca de Chernobyl, por ejemplo, o si no vivo cerca de Chernobyl. La radiación ambiental que recibimos va a variar dependiendo de la zona donde vivamos, pero vamos a decir que así como en resumidas y de forma muy general, la radiación natural o background radiation, que es otro nombre que le daremos, es aproximadamente de 3 milisieverts al año. Eh, Cuando nosotros viajamos en un vuelo transatlántico, precisamente por la altura que adquiere el avión y la pobre protección que nos puede dar la carcasa del avión, nosotros recibimos en un vuelo transatlántico más o menos 0.03 milisieverts de radiación ambiental y son acumulativas, o sea, no debemos de acumular mucha radiación en el año porque entonces estaríamos incrementando nuestro riesgo de desarrollar cáncer en un futuro. Eh, Ahora, ya sabiendo más o menos lo que recibimos de radiación ambiental, al año, ahora vamos a comparar la radiación que recibimos al hacernos un estudio tomográfico abdominal. Si es una tomografía simple de abdomen, donde no utilizamos material de contraste y donde prácticamente el paciente solo se va a someter al scout o localizador y la fase simple, estaríamos acumulando prácticamente 7.7 milisieverts de dosis de radiación, que es lo equivalente más o menos a 2.6 años de radiación. Vean que no es así tan poquito, o sea, hacerte el estudio tomográfico es como si ya te hubieras radiado 2.6 años más, para que vean que no es inofensivo. Y ahora súmenle que el estudio tomográfico se tiene que hacer contrastado también. Y dependiendo de la cantidad de fases contrastadas que hagamos, esto se va a ir multiplicando. Vean, si yo tengo un estudio simple con una fase contrastada, incrementa a 15.4 milisieverts, que es lo equivalente a 5.1 años aproximadamente. Eh, Esto es, perdón, 15, sí, 15.4 es prácticamente el doble del 7.7. Entonces, si yo le agrego otra fase tardía, pues súmenle otros 7.7 milisieverts y esto pues va a incrementar en la proporción de años que equivaldría a este tipo de radiación. Entonces, amigos, con esto quiero decirles que no es inofensiva la radiación. Por favor, no pidan estudios a diestra y siniestra. No pidan estudios contrastados nada más porque sí. O sea, de que pues mejor que sea contrastado a que sea simple nada más. Ya se lo voy a hacer de todas formas. No, realmente necesitas el contraste para el diagnóstico que estás buscando. Si no lo necesitas, no le apliques contraste porque el contraste tampoco es inofensivo, ya lo vamos a ver más adelante. Y dos, estás propiciando que el paciente se someta a escaneos extras que le van a propiciar más radiación. ¿Ok? Y para terminar con la parte de radiación, ahorita voy a leer sus preguntas. Siempre que nosotros estamos visualizando un estudio tomográfico, se debe de incluir esta información. Esta información viene a manera de imagen y es prácticamente un registro de todos los escaneos que se hicieron en el paciente. Viene
desde el kilovoltaje y el miliamperaje que se utilizó para estimular ese tubo de rayos X y producir el rayos X, hasta medidas de radiación, como la dosis de exposición que vimos anteriormente, que son como esta, el CTDI, que está ahí, que significa CT Dose Index, que es el índice de dosis de tomografía computarizada, y está el DLP, que es una unidad de medida que se obtiene a partir del CTDI, que DLP significa Dose Length Product. Todos estos valores se obtienen a través de fórmulas matemáticas que simplemente calculan la cantidad del índice de dosis de tomografía por a veces otro índice y al final nos dan estos valores numéricos. Todos esos valores numéricos no nos están diciendo qué cantidad de radiación absorbió mi paciente. No, eso no me lo dice el equipo. Me está diciendo qué dosis de radiación emitió el equipo y a partir de esta información yo podría calcular si quiero esa dosis absorbida, por ejemplo, pero no me la está dando el equipo como tal, porque pues el equipo de tomografía no tiene noción exactamente de la composición corporal total o de la superficie corporal total de mi paciente. Por lo tanto, no puede calcular como tal la dosis de radiación absorbida. Espero que haya quedado claro. Esta imagen la van a ver en los estudios tomográficos cuando estemos en la práctica. Es algo que siempre se debe de incluir por cuestiones legales. Esto debe de estar dentro de todas las series de imágenes que tenemos en la tomografía. Debe estar también la información de la dosis emitida por el tomógrafo. Muy bien, voy a irme al chat para ver porque creo que hay dos preguntas por acá. Doc, ¿puede repetir de qué depende la dosis absorbida, por favor? Bueno, creo que lo acabo de decir. Depende obviamente de la dosis que sale del equipo de tomografía, pero depende también de la composición corporal. Depende del área de superficie corporal del paciente, del tamaño del paciente. Son otros factores los que se toman a consideración para hacer el cálculo como tal de la dosis absorbida. Y la dosis efectiva es la que utilizamos para comparar la radiación ambiental con la radiación de un estudio radiológico, con la radiación de un paciente, de una persona que vive cerca de una planta nuclear, de un vuelo, etc. Muy bien. Hasta este momento, alumnos, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Todo se ha entendido? ¿Les ha quedado alguna duda con respecto a las dosis? Eso es nada más for the record, para que lo sepan y porque como les he estado diciendo, necesito recalcarles que la radiación no es inofensiva, causa daño en los pacientes y por eso a conciencia debemos de mandar pedir ese tipo de estudios. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces vamos a continuar. Lo que sigue es la cuestión de las ventanas. Y miren, esto también prácticamente no sabía si ponerlo aquí en la parte de la física o ponerlo en la parte cuando ya hablemos del visualizador de estudios radiológicos. Pero lo dejé en la física porque para que lo puedan entender, eh, siento que necesitan tener muy fresco la cuestión de las unidades Hounsfield y de los valores para que no nos perdamos. Entonces espero que me entiendan muy bien. Y ojo, si alguien tiene dudas, o no le quedó muy claro, o escríbame en el chat o levante la mano, no tengan miedo de hablar, o sea, pueden hablar. Esto es, acuérdense que esta clase va a quedar grabada y yo se las voy a compartir para que puedan acceder a ella por 30 días. Mucha gente que pagó el curso no está ahorita conectada porque está trabajando y así, y yo creo que sería muy bueno que pudieran preguntar en voz alta para que ellos pues se enteren de la pregunta. De todas formas, en el chat yo la voy a leer la pregunta, pero siempre la interacción hace más ameno el curso. Ok, ventana. ¿Qué es esto de ventana? Bueno, cuando nosotros decimos ventana, es que estamos seleccionando un rango limitado de unidades Hounsfield para ser visualizadas en la pantalla. O sea, ese rango puede ser un rango cortito o puede ser un rango muy ancho o muy amplio. Vamos a decir que con esto me refiero a que puedo utilizar una ventana chiquita, es decir, que me incluya un rango de 300 unidades Hounsfield nada más, o puedo usar una ventanota, es decir, que me deje ver un rango de unidades Hounsfield de 1000 o 2000 unidades Hounsfield.
¿ok? Aquí no estoy hablando de valores negativos ni positivos, simplemente estoy hablando del rango. O sea, este rango, ya sea de 300 o sea de 2000 unidades Hounsfield, yo lo puedo mover en toda esta línea de valores negativos y positivos, con un cero en el centro, ¿no? Esta ventana yo la puedo mover de lugar hacia los valores más negativos o hacia los valores más positivos. Y puedo decir, aquí coloco mi ventana y aquí disminuyo mi ancho de ventana y la muevo o amplío mi ancho de ventana y la muevo también en esta línea de unidades Hounsfield que ya mencionamos ahorita, donde el cero es el punto medio, que es el valor de atenuación del agua, ¿ok? Existen ventanas que ya están predeterminadas para valorar ciertas estructuras corporales o ciertas regiones corporales y están creadas porque ya se dieron cuenta que cierto ancho de ventana posicionado en cierta posición de esta línea de unidades Hounsfield nos permite visualizar mucho mejor las estructuras que componen a esa región. Por eso tenemos una ventana específica para abdomen y tejidos blandos, una ventana específica para hueso, una ventana para pulmón, otra ventana para cerebro y hay muchas otras, ¿eh? Hay ventana subdural, más adelante les voy a mostrar una lista para que también le hagan un screenshot de todas las ventanas que existen, al menos las más comunes, y para que vean los rangos de ventana que existen. Entonces, yo siempre he dicho, cuando hablamos de ventanas, es como si yo literalmente agarrara mis lentes para ver abdomen o agarrara mis lentes para ver hueso. ¿Por qué? Porque es lo único que me importa en ese momento. Para eso estoy utilizando mi ventana. Hay dos componentes de las ventanas. El ancho de ventana, que es lo que les decía, si yo amplío mi ventana o la hago chiquita, y el otro es el nivel de ventana. El nivel de ventana tiene que ver hacia dónde posiciono mi ventana y dónde queda el centro de esa ventana. Vamos a empezar con el ancho de ventana, que se abrevia como WW porque es Window Width, ancho de ventana. Y este prácticamente es el rango de unidades Hounsfield que vamos a tener en una sola imagen en el momento en que la estemos visualizando. Por ejemplo, aquí en este caso les pongo una barra con toda una escala de grises que va desde lo más blanco, o sea, lo más hiperdenso. Vean aquí los valores positivos de las unidades Hounsfield hasta lo más hipodenso, que están en valores negativos, -1000 y +1000. Aquí mi rango de ventanas, si se dan cuenta, mi rango es de 2000 unidades Hounsfield, porque tengo del 0 hacia acá tengo 1000 unidades y del 0 hacia acá tengo otras 1000 unidades. Mi rango o ancho de ventana es de 2000 unidades Hounsfield. Y en este ejemplo específicamente estoy decidiendo que el centro de mi ventana sea 0 unidades Hounsfield. Cuando hablo del centro, del punto central de la ventana, estoy hablando del otro componente de la ventana, que es el nivel de ventana, que lo vamos a ver más adelante. Ahorita me regreso, el ancho de ventana, en este caso es de 2000 unidades Hounsfield y me abarca desde -1000 hasta +1000 unidades Hounsfield. Una ventana, para decir que es amplia, tiene que ser de por lo menos 400 unidades Hounsfield hasta 2000 unidades Hounsfield. Ya eso es amplio, amplio, ¿no? O sea, ya a partir de 400 decimos, esta ventana está amplia. Menos de eso, más o menos de entre 50 y 350 unidades Hounsfield, mi ventana es mucho más pequeña. Y entonces estamos hablando de una ventana estrecha, de una ventana angosta. Cuando yo digo la ventana de que la amplío o la hago chiquita, prácticamente estoy tomando esta barra de escala de grises y la estoy estirando dentro de la ventana. Si yo, por ejemplo, tengo una ventana amplia, yo agarro esta barrita de escala de grises que va del blanco al negro y la superestiro a mi ancho de ventana. Pero si yo hago mi ventana más reducida, más estrecha, prácticamente esta barrita de escala de grises la hago más pequeña y la agrupo únicamente en esa pequeña anchura que es estrecha, que va de 50 a 350 unidades Hounsfield. Entonces, en esa ventana yo necesito acomodar todas las unidades Hounsfield pertenecientes a todos los voxeles que componen a esa imagen para obtener imágenes pues con tonos de grises. Ahorita vamos a ver cómo jugamos con las ventanas y va a tener esto mucho más sentido.
El siguiente término que les dije es el nivel de ventana. El nivel de ventana se abrevia WL porque es Window Level. Y es el centro o el punto medio, les decía, de las unidades Hounsfield presentes en una sola imagen. Ya habíamos dicho ahorita que el ancho de ventana en este ejemplo era de 2000 unidades Hounsfield, que iba de -1000 hasta +1000. Y el punto central era 0 unidades Hounsfield. Entonces aquí mi nivel de ventana está a 0 unidades Hounsfield. El punto central está ahí. Eso quiere decir que mi punto central, que es el agua en este caso, va a tener una tonalidad gris intermedia, exactamente. Y el aire va a tener una tonalidad completamente negra y el hueso va a tener una tonalidad completamente blanca. Y sé que es así porque ya dijimos que el hueso tiene un valor de atenuación de +1000, el hueso cortical o el hueso compacto, y de -1000 el aire atmosférico, ¿no? Entonces, aquí en este caso, mi ventana me está abarcando todo esto. Y el nivel, entonces dijimos, está en 0. Aquí es donde estaría el gris intermedio. Cuando yo utilizo, por ejemplo, una ventana específica, por ejemplo, la ventana para pulmón. Las características de una ventana para pulmón es que es una ventana amplia, es decir, amplia, y el nivel de ventana está posicionado en -500 unidades Hounsfield. Es decir, que el centro de esa ventana es -500. No es 0 unidades Hounsfield como lo dijimos anteriormente. Es -500. Entonces significa que valores de atenuación que están en -500 unidades Hounsfield van a tener una tonalidad gris intermedia. Y en este caso, pues tengo que acomodar mi ancho de ventana, que son 1400 unidades Hounsfield. Si el 500 es mi punto central, quiere decir que hay 700 unidades Hounsfield hacia lo negativo y 700 unidades Hounsfield hacia lo positivo. ¿Qué sería llegar en la ventana para pulmón específicamente a +200 unidades Hounsfield en el extremo positivo de mi ventana y hasta -1200 unidades Hounsfield en mi extremo negativo de mi ventana? Si se dan cuenta, son muchos más los valores negativos que hay en mi ventana para pulmón, precisamente porque yo sé que el aire es lo que quiero ver, porque al fin de cuentas el pulmón lo que más tiene es aire, entonces mi ventana la jalo hacia los valores negativos porque es la zona de interés en el pulmón en este caso. El tejido blando prácticamente no me importa tanto, entonces no necesito yo distinguir muchas diferencias de las densidades de los tejidos blandos. Me interesa lo que está más cercano al aire. Y ahorita lo vamos a ver aterrizado en una imagen de tomografía, como en esta. Esa es una ventana para pulmón y estamos en un corte axial justo a nivel de las bases pulmonares. Aquí nada más para que se ubiquen, acuérdense, estoy viendo al paciente desde los pies. Por acá tengo el lado derecho, por acá tengo su lado izquierdo, región anterior, región posterior. Aquí se ve la columna. El paciente está boca arriba. Vamos a ver las densidades y cómo es que las estamos viendo en esta imagen. Si se dan cuenta, esto se ve muy blanco a comparación de lo que veíamos ahorita en el ejemplo de los cortes de abdomen. Porque en los cortes de abdomen yo les mostraba una ventana para abdomen, pero ahorita estamos con una ventana para pulmón. Cuando yo utilizo ventanas, las densidades no cambian, ¿eh? Cabe recalcar, ya dijimos, las unidades Hounsfield van a ser las mismas que están ahí. Simplemente me estoy cambiando los lentes con las que voy a ver las unidades Hounsfield. Y ahorita, si estoy utilizando pulmón, ya dijimos más o menos un rango. Ese es un rango, el rango que les puse ahorita que iba como de, que era de 1400 unidades Hounsfield en total, es como un promedio, ¿no? Hay bibliografías, pueden variar, pero no van a variar mucho. Entonces, esa es la escala que yo les mostré. El centro o el nivel de ventana está en -500 y toda esa información está en la imagen tomográfica. Vean acá arriba. WL o Window Level, que es el centro, está en -500. Aquí lo tengo en -500. El Window Width o el ancho de ventana está en 1400. Efectivamente, desde un extremo hasta el otro extremo hay un total de 1400 unidades Hounsfield metidas en esta escala de grises. Ahora la única diferencia o lo que tengo que ver es por qué se ve más blanco todo esto que está aquí y el pulmón lo puedo ver con tanta claridad a diferencia de si utilizara una ventana para abdomen. Vean aquí.
Cada uno de estos círculos son ROIs, ROI o Region of Interest, donde estoy midiendo los valores de atenuación de los voxeles que están incluidos en este círculo y saco un promedio. Aquí si se dan cuenta dice mean o promedio. Eso significa que el promedio de los voxeles que están dentro de este círculo es de menos 101 unidades Hounsfield. Menos 101, si yo lo trato de acomodar en esta escala que tengo de ventana, el menos 101 prácticamente me quedaría, yo creo que como por aquí, ¿no? Como un gris muy clarito. Y vean qué tonalidad tiene esto. Un gris muy clarito. Ahora, ¿dónde está este ROI? Está en el tejido blando. El tejido blando dijimos que tenía grasa, que era de más o menos menos 100 unidades Hounsfield, el valor de atenuación de la grasa. Tiene músculo y tiene otras estructuras. Entonces, prácticamente aquí donde tengo el círculo, aquí la paciente tiene pura grasita, entonces es como de menos 100 unidades Hounsfield. Pues sí, la grasa más o menos estaría en este punto. Por eso es que estoy teniendo esta tonalidad de gris en esta ventana en específico. Ahora, si yo me voy, por ejemplo, al ejemplo que está aquí abajo, este ROI está involucrando parte del hueso de la vértebra que está justamente en este corte. Estoy incluyendo hueso cortical y un poco de hueso esponjoso y un poco de canal medular, si se dan cuenta. Entonces, lo que hace el promedio es darme prácticamente el promedio de todos los voxeles que están dentro de este círculo y en promedio me dan 269 unidades Hounsfield. Es un valor positivo. 269 unidades Hounsfield, si yo lo ubico en mi gráfica de la ventana de la escala de grises, supera el extremo que es más 200. O sea, está por arriba de acá. Y o sea, el tono más blanco en esta ventana lo tiene el 200 unidades Hounsfield positivo. Y eso está por encima. Una vez que yo llego al límite de 200, así le ponga 300, 400, 1000, 2000, ya me va a salir blanco igual. Porque ya llegué al límite de blancos y todo lo que esté por arriba de eso va a seguir estando igual de blanco el más 200 que el más 1000. ¿Ok? Espero que me haya dado a entender. Ahora vamos viendo otro ejemplo aquí, dentro del pulmón. Este círculo azul que ven está englobando una región de interés que tiene parénquima pulmonar y algunos vasitos pulmonares, si se dan cuenta, que son esas imágenes lineales ramificadas hiperdensas. Este ROI tiene un valor en promedio de menos 862 unidades Hounsfield. Es un valor negativo que si yo lo posiciono en mi gráfica de escala de grises más o menos estaría como aquí. Sería como un gris muy oscuro sin llegar al negro negro completamente. Está en un gris oscuro porque no nada más es aire. Ya dijimos que tiene intersticio, que tiene vasos sanguíneos, por lo tanto es normal. Acuérdense que el valor de atenuación del pulmón más o menos iba de menos 650 hasta menos 950 unidades Hounsfield. Y sí, más o menos estos tonos de gris oscuro que están aquí, que corresponden a ese valor numérico, son los que yo tengo desplegados en los voxeles en la imagen de tomografía que estoy viendo aquí. Entonces, concuerda, ¿no? Ahora veamos este otro último círculo. Casi no se ve, pero es un círculo que está dentro de este bronquio principal del lado derecho. Este bronquio, en su centro, en la luz del bronquio, aquí sí no hay nada más que aire. Es una cavidad hueca. Y el aire que debo encontrar ahí es prácticamente un aire de tipo como atmosférico, pues, o sea, muy oscuro. Si ustedes se dan cuenta, lo negro que se ve el centro del bronquio y lo comparan con lo negro que se ve en los pulmones, definitivamente es más negro visualmente la luz del bronquio. Y si yo mido este ROI, me está dando un promedio de menos 981 unidades Hounsfield. Entonces, si yo lo posiciono en la gráfica, el menos 981 se acerca mucho más al negro negro total y por eso es que lo estoy viendo más negro en esta imagen de tomografía. ¿Ok? Esto es para que vean cómo el hecho de que yo agarre mis ventanas y agarre este ancho de ventana con cierto nivel de ventana me propicia ciertos contrastes en la imagen. Al final, aunque yo esté hablando
de unidades Hounsfield, etcétera, todo lo que les acabo de explicar ahorita, se traduce en un cierto contraste de la imagen que me permite acentuar ciertas estructuras para hacer mejores diagnósticos. Lo mismo pasa con la ventana para hueso. Esta es una ventana para hueso. Vean aquí, la ventana para hueso que estoy utilizando tiene un aproximado de ancho de ventana de 1500 unidades Hounsfield. Estas 1500 unidades Hounsfield en promedio las tengo que acomodar en igual en esta escala de grises y el nivel de ventana lo estoy dejando en 300. Positivo el valor. Vean, window level 300. Aquí tenemos igual escala de grises y vean cómo cambió totalmente el aspecto de la imagen. Ya no se ve tan blanca. Mi nivel de ventana de haber estado en -500 ahora lo subí hasta +300, moví mi nivel de ventana hacia arriba. Cuando yo muevo mi nivel de ventana, o sea, el centro de la ventana hacia valores positivos, mi imagen en general se empieza a volver cada vez más oscura. Y si yo mi nivel de ventana lo empiezo a mover cada vez más hacia valores negativos, se empieza a volver más blanca, más brillante. De hecho, por acá les dejaba este cuadrito. Cuando el nivel de ventana sube, mi imagen se vuelve cada vez más negra. Y cuando yo bajo mi nivel de ventana, mi imagen se vuelve cada vez más blanca. Si mi nivel de ventana, como en la ventana para pulmón, está muy baja, como aquí, que está en valores negativos, por eso es que veo tan iluminado esto. A diferencia de que cuando yo me voy a mi ventana para hueso, donde mi nivel de ventana lo subí a un valor positivo de 300, mi imagen en general se hizo más oscura. Esto me ayuda porque ahora resalto las estructuras que tienen mayor densidad, como en este caso el hueso. Mi ventana para hueso está diseñada para distinguir muy bien el hueso. Si yo me regreso a la ventana para pulmón, ¿están de acuerdo que la anatomía del hueso no está clara, no está muy bien? Si veo como que la cortical se alcanza a ver, obviamente, mucho más densa. Veo el hueso trabeculado y esponjoso, pero se me pueden esconder algunas cosas. Yo quiero más definición, entonces voy a acomodar mi ventana hacia los rangos del hueso, que son rangos más positivos, para encontrar diferencias de tonación mucho más cercanas en los valores positivos, como es en la cuestión del hueso. Aquí. Ahora sí, si tengo mi ventana para hueso, yo sé que, ¿se acuerdan que el hueso trabeculado o el hueso esponjoso y el hueso compacto estaban desde +1000 y podían estar en valores desde +800, +700, dependiendo de qué hueso esponjoso estemos viendo, se pueden ir todavía más bajo dependiendo de la cantidad de médula, y obviamente estamos viendo un cuerpo vertebral. Un cuerpo vertebral tiene mucho hueso esponjoso a nivel central donde tengo mucha médula, por lo tanto no hay tanto calcio y aquí me interesa verlo porque qué tal si hay una lesión lítica en este sitio. Si yo tuviera una ventana que no es para hueso, no podría verla, porque se iba a ver muy blanca, muy brillante toda la imagen y no la iba a distinguir. Si le pongo la ventana para hueso, distingo mucho mejor las diferencias entre los valores de atenuación que son más altos de unidades Hounsfield. Por eso es que utilizamos ventana para hueso. Si yo pongo un ROI aquí, un ROI acá y otro ROI acá, como lo hicimos en el ejemplo anterior, los promedios de unidades Hounsfield van a ser prácticamente los mismos, ¿eh? No cambian. Lo único que estoy cambiando, como les digo, son los lentes que me pongo para ver este corte, que es el mismo corte anterior, pero simplemente con una ventana totalmente distinta. Esa es la ventana para hueso. Ahora vamos con otro nivel de ventana, una ventana más estrecha. Las dos anteriores que vimos eran ventanas amplias que abarcaban muchos rangos de unidades Hounsfield. Eso me permite hacer mucho contraste entre blanco y negro, entre lo que es aire y lo que era hueso. Pero ahora, por ejemplo, si yo quiero distinguir densidades entre estructuras que tienen densidades muy similares como hígado, riñón, la aorta y todas estas estructuras que, ¿se acuerdan que eran unidades Hounsfield que iban desde -30 hasta, perdón, desde +30 hasta +50 unidades Hounsfield más o menos? Entonces, de repente como que no podría distinguir yo las densidades entre estas si tuviera una ventana muy amplia, porque el valor
de escala de grises que se le otorgaría a todas esas estructuras será prácticamente el mismo tono de gris, entonces sí va a haber como algo muy homogéneo. Yo necesito distinguir entre ellas, entonces lo que hago es que mi ventana la agrupo únicamente a los valores de atenuación de los tejidos blandos para que ahora sí, toda mi escalita de grises que están viendo aquí se agrupe solamente en este ancho de ventana y pueda distinguir, eh, crear contraste, vaya, entre estas diferentes estructuras anatómicas. Entonces, una ventana estrecha ya hemos dicho que era por debajo de 350 unidades Hounsfield y el nivel específicamente en la ventana de abdomen o de tejido blando es de más 40 unidades Hounsfield. Vean cómo está más 40 unidades Hounsfield en el centro, mi nivel de ventana, pero mi ancho de ventana es de un total de 350. Es decir, que si yo me voy hacia lo negativo, hay menos 135 unidades Hounsfield para este lado y hasta más 215 unidades Hounsfield para el lado positivo. Si lo vemos en la imagen, vean, misma imagen, pero otra ventana. Ahora tenemos la ventana de tejidos blandos. Igual acá arriba, vean, el nivel de ventana está en 40, valor positivo. Mi ancho de ventana total es de 350 unidades Hounsfield. Y vean ahora los contrastes que existen. Vean cómo el pulmón se ve completamente negro, se ve igual que el aire atmosférico, a pesar de que yo sé que tiene intersticio ahí. Pero ojo, vean mi límite de valores negativos es hasta menos 135. Ese es mi límite más negro. El negro más negro es el menos 135 unidades Hounsfield. El pulmón tenía como menos 800 unidades Hounsfield y el aire ambiental tenía menos 1000. Prácticamente tanto el menos 800 como el menos 1000 unidades Hounsfield están por fuera de mi ventana. Por lo tanto, se van a ver negros iguales. Por eso es que veo igual de negro el aire ambiental que el aire en el pulmón. Pero ahora sí, mi ventana está dirigida a las densidades que le competen al tejido blando, que es, por ejemplo, el tejido graso, perdón, de la pared anterior del tórax, las estructuras musculares, los músculos intercostales. Incluso esta paciente era una mujer y alcanzó a ver un poquito del tejido mamario aquí, que es estas imágenes más densas. Puedo distinguir entre estas diferencias de densidades gracias a la ventana de tejido blando. Si yo pongo la ventana para pulmón como la vimos al principio, es la misma paciente. Yo no distinguía que aquí había tejido mamario, porque mi ventana no estaba eh, diseñada para ver diferencias en tejidos blandos. Por eso es que ahora utilizo una ventana estrecha para distinguir diferencias muy mínimas entre estructuras que tienen densidades muy similares. El corazón, el pericardio, los músculos de la espalda, etcétera. Entonces, amigos, espero que con esto me hayan entendido lo de las ventanas. Es importante, yo quise extenderme mucho como en este tema porque siento que el hablar de ventanas hace como un ejercicio mental de todo lo que hemos hablado de la física, o sea, de las densidades, del coeficiente de atenuación, de la densidad que tiene el agua, de la densidad que tiene el hueso, de la densidad que tiene el aire. Entonces, por eso es que lo decidí poner aquí. Pero lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del visualizador, donde yo selecciono cada una de estas ventanas. Muy bien. Lo que les comenté anteriormente, tejidos blandos es prácticamente la misma ventana para abdomen. De hecho, por ahí van a ver ventana para mediastino y es prácticamente la misma. Vean que aquí el corazón, que es parte del mediastino, pues se alcanza a ver muy bien. Hay buena distinción de sus componentes, ¿no? A pesar de que no estamos metiendo ningún tipo de contraste. Y aquí les dejo un ejemplo de todas las ventanas que existen. Podría haber más, ¿eh? Podrían algunas bibliografías considerar incluso menos porque algunas como que se repiten, pero más o menos así están. Fíjense, la ventana para cerebro tiene un ancho de 80 unidades Hounsfield y el nivel está en 40, o sea, la posición central. Es una ventana estrecha también, es corta, fíjense, 80 nada más. Hay una ventana subdural que tiene un rango de 130, esa es la amplitud que tiene, sigue siendo pequeña, se puede hacer más pequeña todavía para poder distinguir mucho mejor si hay sangrados en el espacio subdural.
Hay una ventana específica para evento vascular cerebral o para el stroke que nos ayuda a ver en el tejido cerebral mucho mejor una hipodensidad sugestiva, ya sea de un evento vascular de tipo isquémico, o bien podemos cambiar la ventana para ver mucho mejor la sangre en el caso de un hemorrágico. Hay una ventana para hueso temporal, otra para tejidos blandos, otras para el tórax, que para el tórax prácticamente tenemos la ventana para pulmón, que ya la vimos, y la ventana para mediastino, que prácticamente es la misma que de abdomen. Si quieren, comparemos aquí, fíjense, abdomen, la ventana esta de tejidos blandos, esa ventana va de, fíjense, el rango es de 400 y el nivel está en 50. Si la comparo con la del mediastino, el rango está, o la amplitud está en 350 y el nivel está en 50. Prácticamente lo mismo, nomás difieren 50 unidades Hounsfield. Prácticamente visualmente no hay mucho cambio. El hígado, hay una ventana para hígado, sobre todo cuando queremos como acentuar si existe hígado graso. Más o menos la amplitud o el ancho está en 150 y el nivel está en 30. Si se dan cuenta, es una ventana mucho más estrecha todavía, porque quiero ver dentro del mismo hígado, sin contraste, las diferencias entre las densidades del parénquima hepático, que es donde puede haber grasa, y las estructuras vasculares donde va sangre, que va a tener una densidad diferente. Esta ventana para hígado me permite contrastar muy bien el parénquima graso, en los casos donde hay hígado graso, de las estructuras vasculares que tienen sangre o una atenuación similar al agua, que es la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Y en columna, por ejemplo, pues podemos ver tejido blando cuando queremos ver musculatura, cuando queremos ver canal medular, o bien podemos utilizar una ventana mucho más amplia, que es la ventana de hueso, para ver si hay fracturas, si hay lesiones líticas, si hay lesiones blásticas, etcétera. Les sugiero que le hagan un screenshot a esta diapositiva porque siento que pues es como esos datos que no nos vamos a aprender nunca, ¿no? Yo ni me las sé, o sea, ahorita están aquí plasmadas y lo digo como si me lo supiera, pero la verdad es que yo definitivamente no me sé estos valores numéricos de memoria. Yo nomás le pico pulmón, le pico abdomen, le pico cerebro, que es lo que ustedes van a hacer también. Pero quiero que sepan de dónde vienen estos nombres de las ventanas y a partir de qué valores es que se obtienen. Perfecto. Hasta este punto, alumnos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Se entendió lo de ventana? Díganme la neta, ¿eh? Yo no quiero que me den el avión. ¿Entendieron lo que les dije? ¿Qué es una ventana? ¿Por qué nos sirve para acentuar ciertas cosas o para contrastar la imagen y evidenciar ciertas cosas? Si sí, por lo menos escríbanme en el chat. Sí, sí entendí, para saber que no hay preguntas. Y si las hay, déjenmelas también por acá. Muy bien, Dagoberto está preguntando. Doc, entonces, por así decirlo, el ancho de ventana nos permite cambiar contraste y el nivel de ventana nos permite cambiar el balance de blancos, con la finalidad de ver bien ciertos tipos de órganos. Es correcto, entendiste perfectamente bien lo que significa las ventanas. Prácticamente el nivel de ventana tiene que ver con el brillo y el ancho de ventana tiene que ver con qué tanto contraste quieres crear en la imagen. Por eso les decía yo cuando hablábamos de nivel de ventana, mientras más nivel, se hace más oscura la imagen, mientras menos nivel, se hace más blanca, etcétera. Qué bueno que me entendieron. Dagoberto, realmente hiciste como una síntesis de lo que les expliqué y diste con el resumen de lo que hace el ancho de ventana y de lo que hace el nivel de ventana. Ancho de ventana crea contraste, nivel de ventana le da el brillo a la imagen. Eh, muy bien, muy bien. Ok, entonces sí me entendieron. Ya nos dijo aquí Juan Carlos, Roberto, Oviel, que han entendido. Me da mucho gusto, que sí que me van siguiendo. Ahorita, después de esto de material de contrastes, vamos a tener un break para continuar. Ya llevamos, ¿cuánto llevamos ya de plática? Ya son las 9, 10, 11, 2 horas y media. Estamos completando justo ahorita. A ver si terminamos a las 2, como dijimos. Espero que sí.